לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים, ונתנו לו אביו ואימו. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar con Alejandro Rubinstein para seguir hablando del buen nombre o de buenos nombres, porque este es el caso que vamos a abordar hoy, ¿no, Alejandro? Efectivamente, Jorge, hoy vamos a hablar de los nombres de las calles de Israel. En alguna oportunidad habíamos ya hecho una entrega al respecto, pero vale la pena profundizar un poco de ello porque hay iniciativas de modificación en la manera en que se nombran las calles en el Estado de Israel. De hecho, para poder lograr que una calle obtenga un nombre, esto es requisito de ser determinado por un comité, el Comité de Nombres Municipales. Y la forma en que se determinan estos nombres tiene características similares en diferentes ciudades de Israel. Pero no hay que dejar de considerar que hay muchos nombres de calles únicos e inusuales. La denominación de las calles se realiza de conformidad con los artículos 235 y 235A de la Ordenanza sobre Municipios, los artículos 24A1 y 24B de la Ordenanza sobre los Consejos Locales y la Orden sobre los Consejos Locales, a donde se determina dar números y nombres a las calles y marcar las casas precisamente con números. Toda esta serie de ordenanzas y de cuerpos jurídicos nace en el año de 1971. Pero vamos directamente a los nombres y de ahí en forma particular a las personalidades de los nombres. Y entonces sabemos que por lógica los líderes del sionismo, los líderes del Estado de Israel, personalidades de la Biblia y con un énfasis especial en reyes y profetas, así como figuras culturales, políticos y rabinos, son quienes destacan en esta categoría, como es el caso de Binyamin Zev Herzl, David Ben Gurión, Eliezer Ben Yehuda, el padre del hebreo moderno, Chaim Weizmann, el primer presidente de Israel, Zev Jabotinsky, el rabino Kook, quien fuera el primer rabino principal de Israel, Menachem Begin, Chaim Nachman Bialik, el poeta nacional, Nahum Sokolov, un gran sionista y también un periodista de importancia, y el barón Rothschild, después de quienes se nombraron algunas arterias principales y calles principales en muchas de las ciudades de Israel. Por ejemplo, las calles de Sderot Gen y la calle Bialik en Tel Aviv llevan el nombre de la misma personalidad, Chaim Nachman Bialik. Resulta ser que Gen no es más que un acrónimo de Chaim Nachman. Del mismo nombre, las calles de Anasí Arishon, o el primer presidente, y Chaim Weizmann, pues llevan el mismo nombre. En cuanto a mujeres, solo unas pocas calles llevan el nombre de ellas. Por ejemplo, y este número es hasta el 2014, en Jerusalén solo 72 calles llevan el nombre de mujeres, mientras que 1035 calles, naturalmente, llevan nombres de hombres. Mientras que en Tel Aviv 61 calles llevan el nombre de mujeres, en comparación con las 878 ocurrencias de nombres de hombres. Y es en Haifa a donde encontramos que apenas 48 calles llevan el nombre de mujeres frente a 422 de varones. El cambio de género está liderado por Beersheba, donde se decidió apenas hace 7 años que todas las calles del barrio de Calaniot, que son 41, llevaran el nombre de mujeres. Es en 2021 cuando Eden Fuchs funda la Iniciativa para la Igualdad de Género en los Nombres de las Calles. En un mapeo realizado en el proyecto, en la mayoría de las ciudades y localidades de Israel, hay una preferencia, obviamente, de los hombres sobre las mujeres, como lo hemos comentado. Pero si lo vemos de una manera más actual, sería una discriminación hacia las mujeres en relación con los hombres, de 5 a 15 veces.
en la conmemoración de nombres de calles. La activista Fuchs se puso en contacto con muchos municipios y consejos locales y les pidió que tomaran medidas para remediar la situación. Los voluntarios del proyecto no buscan reemplazar las calles con nombres de hombres que pasen a ser a nombres de mujeres, sino cambiar a nombres neutros, esto es, árboles, sitios. Y esto se basa en la noción de que incluso si todas las calles nuevas de cada ciudad llevasen el nombre de mujeres, aún tomaría décadas reducir la brecha. En cuanto a apodos famosos de personas, nos encontramos el caso de en Jerusalén, encontramos una calle que se llama Rehovot Agidon, o sea, las calles del amputado, en referencia a Trumpeldor, quien pierde su brazo. La maestra del Jardín de Infantes, Hasia Sukenik, quien en 1914 estableció el primer jardín de infantes hebreo moderno fuera de los muros de la ciudad vieja en el barrio de Zichron Moshe, recibe el nombre de la calle Rehov Hasia, o Ajot Helma, la hermana o la enfermera Selma, que hace referencia a Selma Meir, quien fue precisamente la enfermera en jefe del hospital Shaarei Tzedek durante más de 50 años, y debido a su larga devoción al bienestar de los enfermeros, fue apodada como la Florence Nightingale judía. Anasí Shishi, el sexto presidente, que hace una referencia a Chaim Herzog. En Beersheba encontramos la calle de El Tzadik de Jerusalén, en referencia a Rabbi Ariel Levin, conocido como el padre de los prisioneros o el rabino de los prisioneros. Pero existe también la calle de Anadif o el benevolente, refiriéndose a Rothschild. En Herzliya también encontramos la calle de Anadif, y en Pardes Hana existe la calle de Hagaón, en referencia al sabio de Vilna. En cuanto a nombres de grupos de personas, está la calle de Hatibonim en Jerusalén, llamada así por miembros de la familia Ibn Tibón. La calle Shnei Eliyahu en Akko es en alusión al asesinato político del ministro británico para asuntos del Oriente Medio, Lord Moyne, que estaba establecido en El Cairo. Fue llevado a cabo este acontecimiento por dos combatientes de Lehi, uno de nombre Eliyahu Beit Tzuri y el segundo Eliyahu Hakim, el 6 de noviembre de 1944. Por eso Shnei Eliyahu, los dos Eliyahus. Calle Ashanim, en algunas de las ciudades de Israel, o los años. Calle de los Cuatro en Tel Aviv. La calle Nahalat Shiva, que hace referencia a 7. Calle Anusei Mashdat, que son también los obligados o los forzados. Calle Olei Hagardom, aquellos que fueron a la horca. Calle Haneviim en Jerusalén, que se refiere a los profetas. Calle Baalei Tosafot en Beersheba, que son los exégetas, y esta misma calle la encontramos en Yafo. Hay calles que también llevan el nombre de comunidades enteras. Un grupo de calles en Jerusalén llevan el nombre de los países en donde se ubican comunidades judías. Hay casos en que el público ya no recuerda a quién representan los apodos y grupos, como el caso de la calle Sheva Ahayot en Motza Ilit. Nadie, absolutamente nadie sabe por qué se llama así, 7 hermanas. Hay calles con nombres de personalidades vivas. Si bien es costumbre en Israel nombrar las calles después de la muerte de una persona, hay una serie de excepciones. Con la conquista de la tierra por los británicos por parte de los turcos, fueron nombradas en honor del general Edmund Allenby, y por lo tanto existe la calle bajo ese nombre en Tel Aviv, o el camino Allenby en Haifa, mientras él aún estaba vivo. En Tel Aviv las calles de Bialik y Ahad Ha'am fueron nombradas mientras que estas personas vivían en las calles, en las casas de las calles donde precisamente hoy portan su nombre. Y estaban ellos vivos. La calle Dizengoff fue nombrada en honor a Meir Dizengoff, quien fuera el alcalde de Tel Aviv antes de su muerte. Un caso interesante es el de la calle Bograshov en Tel Aviv, que también fue
nombrada en honor a Chaim Bograshov durante su vida, a pesar de las objeciones del propio Bograshov. Para no ser identificado con la calle, él cambia su nombre a Bogar. La situación opuesta ocurrió en el barrio de Rahavia, en Jerusalén, cuando la calle donde vivía Menachem Uzishkin, que anteriormente se llamaba Fondo Nacional Judío o Keren Kayemet de Israel, recibió su nombre con motivo de sus 70 cumpleaños. A Shimon Pérez lo honraron con una calle en Rishon LeZion durante su vida. Es de destacar la calle principal de Gan Yavne, una vez nombrada por Binyamin Ben Eliezer, pero debido a la protesta pública, este nombre fue cambiado. En marzo del 2012, una calle en Or Yehuda recibió el nombre del ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa israelí, Gabi Ashkenazi, estando vivo, así como Gidon Sar, quien también objetó un poco al estilo de Bogrash. En el 2015, ambas calles fueron reemplazadas por otros nombres. Es conocido para quienes han estado en la tierra de Israel que hay una flora y fauna muy interesante y por lo tanto nos encontramos muchas calles que llevan el nombre de la aceituna, la palma, el hígado, la granada o el dátil. Lo que es interesante también es que simplemente por deambular por las calles de Israel podemos tener lecciones de historia. El caso de la calle Komemiut, que ese es el nombre por el cual se conoce la Guerra de Independencia, la Operación Kadesh, que es la Guerra de 1956, o la calle de los 6 días, en referencia a la Guerra de 1967, la Operación Tridente o Killshon, que fue una operación militar efectuada por las fuerzas de la Haganah y el Irgun entre el 13 y el 18 de mayo del 48. Tenemos también el caso de la Operación Nachshon, otra operación durante la Guerra Civil, que se realiza entre el 5 y el 20 de abril del 48. Bueno, pues también podemos hablar de la Operación Litani, que es el nombre en código de la invasión que hace el ejército de Israel al sur del Líbano en 1978 hasta el río Litani, o la Operación Struma, que es todo un capítulo en la historia, por cuanto a que una nave de medianas dimensiones que intentó llevar a casi 800 refugiados judíos de Rumania a Palestina en diciembre de 1941, fue detenida por Turquía en Estambul, porque Gran Bretaña se negó a admitir a sus pasajeros en el mandato británico-palestino. Es en febrero de 1942 cuando un submarino soviético lo torpedea y hunde al Struma en el Mar Negro después de que las autoridades turcas lo remolcaron al mar y lo dejaron a la deriva. En cuanto a profesiones y funciones, nos encontramos calles como el cerrajero, el pintor, el artista o el constructor. Y esta práctica es común en las áreas industriales e inclusive principalmente profesiones de cuello azul. Sin embargo, se pueden encontrar las calles de software o Tochna en hebreo, que es en Eilat y en Kfar Saba, la computadora o Amachshev en Netanya, Hamadá o la ciencia en Beersheba, en Jerusalén la calle Morá o la profesora, la calle Sofer o el escriba, son adyacentes al Instituto David Yelin. En cuanto a lugares y regiones en Israel, nos encontramos calles interesantes como la de Emek Refaim o la de Haggai en Jerusalén o la calle de Ayarcón en Tel Aviv por su proximidad al río homónimo. A veces la calle lleva el nombre de una ciudad en Israel correspondiente al camino al que una vez pasó a través de ella. Por ejemplo, la calle Yafo en Jerusalén y Haifa, precisamente esa es la orientación para llegar a Yafo si seguimos ese camino. Y lo mismo sucede con el nombre de Jerusalén, que se le dio calles, pues nada más de 59 ciudades y autoridades locales así lo decidieron en función a la dirección que implicaba desde el punto en que se nominaba esa calle hacia la ciudad de Jerusalén. Encontramos textos, periódicos, obras de arte que tienen que ver con nombres de calles. Está la calle de Bavli, en referencia al Talmud babilónico, El deber de los corazones, o Jovat Levavot, que es una obra del rabino Bají Ibn Pakuda, y Peat Ashulhan en Tel Aviv, cuya traducción literal
es muy simpática, es La peluca de la mesa, que no es más que un libro del rabino Israel Meshkalov que trata de las leyes de la tierra de Israel y los mandamientos que dependen de la tierra. La calle Eretz Jefetz es un libro que recoge los ensayos y escritos del rabino Kook sobre la tierra de Israel y su construcción. El Tzvi, que no se refiere a la Gacela, sino a un periódico fundado por Eliezer Ben Yehuda en 1884 en Jerusalén, y también El Periodo, que fue una publicación trimestral literaria hebrea, publicada tanto en Moscú, Varsovia, Berlín, Nueva York, y llegó hasta Tel Aviv. Estuvo en publicación desde 1918 hasta 1950 y encontramos muchos de los nombres en Moshav Ometz que llevan el nombre de cantos hebreos. Esto es muy interesante porque encontramos dos calles que llevan nombres tan simpáticos como Yalduti Ashnia o Mi Segunda Infancia y una leyenda de hierba o Agadat Deshe. Pero también hay calles sin nombre, calles cuyo nombre se indica con un número como la calle 3321. Cada calle tiene un número en los registros de la autoridad local y si aún no se le da un nombre, es costumbre utilizar el número de la calle como sustituto del nombre. Así, en Tel Aviv, hay varias calles cuyo nombre se indica de esa manera. El municipio presenta esto como un fenómeno temporal hasta que se nombra la calle, a pesar de que ha sido una situación que ha estado sucediendo durante muchos años. En contraste, en las localidades árabes, la designación de calles en números es un fenómeno común. Al establecer un nuevo vecindario, las calles cercanas a veces reciben nombres con un denominador común. ¿Qué sucede en el barrio de Ramat Aviv Gimel al norte de Tel Aviv? Bueno, pues también sucede lo mismo en el barrio del este de Talpiot, a donde se pueden encontrar un grupo de calles que llevan el nombre de los inmigrantes a la horca. Un ejemplo destacado de esto es el barrio de Kiryat Sefer en Modin Ilit, donde debido al nombre del barrio, todas las calles recibieron nombres de libros sagrados. A veces los nombres de las calles conservan usos e instituciones que solían estar alrededor de la calle y no queda rastro de ello, excepto el nombre de la calle. Por ejemplo, a Pardes en Tel Aviv, que conmemora el Pardes Portalis, que ya no existe ese huerto, la calle Harrakevet, que conmemora las vías de ferrocarril que iban desde Yafo a Jerusalén, alrededor del cual se pavimentó la calle y fueron desmanteladas en la década de los 70. La calle de Hataaruja, que conmemora las exposiciones de la Feria Oriental que alguna vez tuvo lugar cerca de ahí. O la calle Kanfei Nesharim en Jerusalén, que conmemora el aeropuerto que estaba allí antes de la Guerra de Independencia. La tendencia en las nuevas ciudades, como Shoham o Maccabim Reut, es usar principalmente nombres geográficos y nombres de plantas, animales y piedras preciosas, en lugar de nombrar calles con nombres de humanos. Así evitamos los problemas de género. En cuanto a los nombres más comunes, según la base de datos del mapeo a este respecto de 2006, el nombre de calle más común en Israel era la calle Hazayit, o el olivo, que existe en 124 municipios. Los nombres de las otras 6 de las 7 especies son los siguientes nombres de calles en popularidad. Los siguientes 3 lugares en la lista de correo son también nombres de las plantas de la tierra de Israel. El último de ellos es la calle del Ciprés. En 62 localidades de Israel hay una calle llamada calle del Ciprés, o dicho en hebreo, Rehov HaBrosh. El siguiente nombre en la lista es la calle de Jerusalén, seguido de calles que llevan el nombre de líderes sionistas de la era moderna. El siguiente grupo destacado en su distribución es el grupo de nombres de los reyes de Israel, como ya lo habíamos planteado al principio. El recuento anterior no incluye calles dobles o triples en la misma ciudad, como Haifa, o la de que Herzl se nombra, por ejemplo, a 3 calles diferentes, y en Tel Aviv, como ya quedó mencionado, 2 calles por Bialik. El conteo no incluye calles como Presidente o Vida, Nasi o Jaim, que no se cuentan como calles que llevan el nombre de las personalidades asignadas a ellos. En cuanto a nombres únicos, nos encontramos una calle en el barrio Florentín en Tel Aviv, que lleva el nombre de una obra literaria,
un campeón de cebollas y un campeón de ajo. ¡Qué nombre de calle! Y se refiere precisamente a un cuaderno hebreo en 12 capítulos cortos, publicado en 1928, de la autoría de Chaim Nachman Bialik. Es en Tel Aviv donde hay dos calles adyacentes entre sí, el callejón fulano y el callejón de tal. Estos callejones fueron construidos por Meir Getzel Shapira, de quien toma su nombre el barrio de Shapira, que él también construyó. Y este personaje quería que uno de los dos callejones llevara su nombre. El alcalde Meir Dizengoff se opuso a ello y por lo tanto reservó el nombre de calle Shapira para otra calle donde se construiría la casa del Keren Kayemet, una organización cuyo fundador fue Tzvi Herman Shapira. Como resultado, los callejones recibieron nombres oscuros y son los nombres que los distinguen hasta el día de hoy. La calle Maagal en Ramat Gan es un acrónimo de granjas auxiliares, jardines ejemplares, la visión de los fundadores de la ciudad. Pero la calle del Círculo, que es el significado literal del vocablo Maagal, en Givatayim, lleva el nombre de su forma, al igual que la calle Rectángulo o Malben en Givatayim, y nos encontramos en Afula que hay una calle llamada Herradura o Parsá, porque se curva en forma precisamente de ese implemento. Lo mismo sucede en Tel Aviv, Ramat Gan y Oda Sharon. A veces se dan nombres únicos para no confundirlos con nombres de calles similares. Por ejemplo, los nombres de Harambam y Haramban suenan muy similares y pueden ser engañosos. Las calles de Tel Aviv y Jerusalén, para conmemorar a las dos personalidades, recibieron un nombre único conjunto. En Tel Aviv, la calle que lleva el nombre de Nachmanides se llamó calle Nachmani, para no confundirla con la calle Rambam, mientras que en Jerusalén se estableció en el barrio de Rehavia la calle Ramban y paralelamente a ella el bulevar Ben Maimón, que lleva el nombre de Maimónides. De manera similar, fue nombrado el bulevar Anasi Ashishi, o el bulevar del sexto presidente, para evitar confusiones con el antiguo bulevar Herzog, en recordación al padre del sexto presidente, el gran rabino de Israel, Isaac Halevi Herzog. Y una calle en Jerusalén que lleva el nombre del rabino Tzvi Yehuda Kook fue nombrado precisamente como Rehov Harav Tzvi Yehuda, sin el apellido. ¿Y cuál fue el motivo? Pues para no confundirla con la calle Harav Kook, llamada así por el padre de este rabino, que a su vez también lo fue el famosísimo rabino Abraham Yitzhak Cohen Kook. La calle Nehama Leibovich se encuentra en Har Jomá y se llama calle Nehama, para no confundirla con una calle que lleva el nombre de su hermano, la calle Yeshayahu Leibovich, que está ubicada en Givat Ram. O la calle Be'eri en Tel Aviv, que no lleva el nombre del kibutz en el norte del Negev, pero conmemora a Berl Katzenelson, usando su nombre hebreo, para no confundirla con otra calle de la ciudad que lleva el nombre de Katzenelson. Hay todavía mucha más información, pero creo yo que esto lo podremos ver en una siguiente entrega. ¿Qué te parece, Jorge? Pues sí, me parece que hay información en cantidades industriales y que conviene conocerla, así que estás invitado para seguir con ella en la próxima entrega. Muchas gracias, Alejandro. Un abrazo, Jorge.